Bueno, ustedes saben que el pastor hace 15 días que está medio pachucho, enfermito, y tuvo que suspender varias cosas. Estaba con la palabra, estaba meditando, todo, y está que se sale de la vaina, porque tuvo que suspender cosas por estar medio engripado. Así que tiene acumulado varios mensajes. Me dice, tengo tanto que quiero que me acompañe. Yo dije, yo te acompaño y te sigo, ¿sí? Tiene tanto. ¿Y a qué? Adivina de qué va a hablar, qué Dios le habló. Ya Dios nos viene hablando. Si ustedes toman nota, y ustedes están tomando nota en su cuaderno todos los martes, todos los domingos, usted va a ver, lo dijo Darío también el martes, algo como sincronizado, como que hubiéramos estado todos de acuerdo en hablar de, como que va siguiendo una línea. El domingo que pasó, ¿no? El otro habló el pastor José, habló también de la nueva naturaleza. Habló del marcapasos, de su experiencia, pero habló de lo que significa vivir en la nueva naturaleza. Después el Darío, el martes, también habló de la nueva naturaleza. Y ahora, pastor, ¿de qué vamos a hablar? Voy a hablar de la vieja naturaleza. Usted sabe que una de las cosas que nosotros no le llevamos el apunte es la vieja naturaleza. Como la llevamos puesta, y es un sistema que vive dentro de nosotros y se acopla al sistema del mundo, entonces llega un momento cuando nosotros no sabemos identificar qué es lo que está dentro de nosotros. Porque en realidad la vieja naturaleza lo que hace es ser religiosa. Entonces, cuando la vieja naturaleza dentro de nosotros se transforma en religiosa, hace creer que está en una relación con Dios. Y usted sabe que es importante esto. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros estamos en vano este domingo en este lugar. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no tenemos vida eterna. Y si no se produce una muerte en nosotros, no tenemos eternidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que profundizar en nuestra vida espiritual, porque muchas veces somos personas que nos acostumbramos a venir a la reunión, nos acostumbramos a hacer cosas. Fíjese que nosotros siempre nos acostumbramos a algo. Nos hemos acostumbrado hasta hacer comida el día que corresponde. Nos acostumbramos a poner la pava, apenas nos levantamos, antes de ir al baño ponemos la pava. Somos gente de costumbre. Y tenemos que entender que dentro del reino de Dios, cuando Cristo viene a la tierra, se produce algo tan extraordinario que el pueblo hebreo no lo pudo entender. Por eso dice la Escritura que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Jesucristo fue condenado por una ley de los 10 mandamientos. Usted sabe eso. Él fue condenado por los escribas y por los fariseos por los mismos mandamientos que tiene la palabra de Dios. Y si hoy nosotros no entendemos que esa gente que tenía tanto conocimiento no pudo ver el plan de Dios y lo que Dios tenía planeado para la humanidad, también nosotros vamos a tener la misma ceguera espiritual y no vamos a vivir conforme al diseño de Dios. Amén. Cuando Jesús es condenado por llamarse hijo de Dios. ¿Se acuerda? Esa fue su condenación. Otra cosa no la encontraron. Y realmente Él era el Hijo. Entonces, si nosotros en este tiempo, dice
la palabra de Dios en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto, fíjese, se oponen entre sí. Esto me hace acordar a Rebeca. Rebeca tenía 2 mellizos, eran 2 hijos, y dentro de su vientre, iba a decir panza porque estoy acostumbrado a hablar de la mía, tenía 2 personitas que eran su propio hijo que se peleaban adentro. Nos da como un modelo, como un ejemplo. Esas 2 personas que quieren gobernar nuestras vidas, porque la religión es lo único que te puede sacar fuera del propósito divino que Dios tiene para con tu vida. Usted puede cumplir un montón de cosas en la tierra que son buenas. Tener un comedor, ayudar a la gente pobre, a los adictos, que muchas veces hace la iglesia. Pero si usted no cumple con el requisito que dijo Jesús, la Biblia dice que no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso es tan fuerte cuando Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Todo lo demás. No dice, no enumera alguna de las cosas, dice todo lo demás. Es algo que va a ser añadido, es algo que nosotros lo vamos a recibir por inercia. Ni siquiera lo tenemos que buscar. Porque cuando usted entra dentro de ese reino, entra en una órbita divina donde solo funciona lo extraordinario de Dios. Y cuando nosotros podemos entender, porque el deseo del mundo o el deseo de la carne que está dentro de nosotros es constante, fíjese que es constante el deseo. Y funcionamos en esos deseos y no nos damos cuenta que ya salimos fuera y no estamos en las cosas de Dios. Luego lo vamos a enumerar. Hay un versículo en Gálatas 5:16, un versículo antes de lo que habló el pastor, que creo que hablamos mucho yo le decía el otro día a las discípulas, hablamos mucho de la vieja y nueva naturaleza, estamos empapados del tema, pero falta que se haga vida, falta bajarlo a la realidad, falta practicarlo con nuestra vida, porque de balde es que tengamos el conocimiento. ¿Sabe? Yo crecí dentro de una iglesia evangélica, yo sé lo que es la religión. Yo siempre les cuento que hasta los 15 años para mí era todo normas, reglas, era todo el tiempo cuando me acostaba en la almohada era Señor no vengas porque me quedo, porque siempre me faltaba, porque nunca reunía las condiciones, porque eso es lo que hace la ley. Y para mí Jesús era un viejo peladito que estaba todo el tiempo acusándome, te falta Adriana, te falta Adriana, te falta Adriana. Te falta, no cumplís Adriana, estás en pecado Adriana. Y en ese tiempo, para ustedes no saben, pero en ese tiempo yo estaba siempre en el altar. Pasaban adelante todos aquellos que se depilan, porque era pecado. Yo estaba en el altar. Pasen adelante todos los que usan pantalones, traje de hombre, que no sé. Yo estaba en el altar arrepintiéndome. Ese arrepentimiento me duraba de 15 días hasta que me volvía a crecer los pelos y me depilaba. ¿Por qué? Porque eran costumbres, era cosa de hombres, Pero aunque salimos de eso, yo a los 15 años cuando dije, yo leía los libros de Kathryn Kuhlman, de Corrie ten Boom, y yo decía, yo quiero ser como esta gente, pero la verdad que miro mi vida y no. Y simplemente le dije al Espíritu Santo,
mostrame lo que a mí me marcó. Y fue una noche donde yo me confronté con el Espíritu. El Espíritu Santo me confrontó, me desnudó. Me vi como en el espejo, vi todas las heridas que tenía con mi mamá, los complejos, las heridas, las inseguridades. Y me vino el Espíritu Santo como recuerdos de toda mi infancia, sintiéndome que no era nada, que tantos complejos. Cuando el Espíritu Santo me decía, sácalo, tuve que agarrar un cuaderno para anotar todas las secuencias que el Espíritu Santo me mostraba, sola, 15 años, sin nadie. Y después el Espíritu Santo me muestra una visión de una cruz. Y en ese tiempo, para el mundo evangélico, una cruz estaba relacionada con catolicismo, con algo malo. Una vez me regalaron una cadenita con una cruz y mi papá en pleno culto me tiró así, me la sacó, casi me ahorca y me lo tiró, que era como que estaba endiablada. Y entonces cuando yo veo la cruz, dije, ¿qué me decís con la cruz? Y con un espíritu de amor, el Espíritu Santo me dice, yo llevé tu pecado para que seas libre, yo llevé tu enfermedad para que seas sana. Y en esa cruz yo llevé el rechazo de mi Padre para que vos te sientas aceptada por mí. Y esa palabra de Efesios 1:4, que yo te elegí desde antes de la fundación del mundo para que seas alabanza de mi gloria, para que seas acepta en el amado. A mí me partió, entendí, es como que Romanos 5 que dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Entendí, Dios rompió toda ley, toda religión. Se me presentó como todo amor y me sentí hija. No cambiaron las situaciones, no cambió mi mamá, no cambió mi situación afuera, externa. Lo que había pasado, había un cambio interno que había que mantener a través de la palabra, a través de lo que Dios me decía que había pasado, porque esa noche había pasado. Si yo hubiera escuchado mis sentimientos al día después, yo hubiera creído que no pasó nada, porque el día después yo me sentía igual. Pero yo sabía que a esa noche Dios me había confrontado, que el Espíritu Santo había sido real. Y tuve que mantener por 8 meses, sin sentir la presencia de Dios, lo que había pasado en una noche. Y tuve que agarrar la palabra y comer la palabra y todo lo que Dios me decía. He aquí en las manos te tengo esculpida, Adriana. Aunque padre y madre te dejaran, Jehová nunca se olvidará de vos. Eres pueblo santo, eres adquirido, eres real sacerdocio. Toda la palabra iba comiéndola. Era como que iba una disciplina. Porque esta carne que llevamos, que somos como cristianos, a veces nos parecemos esquizofrénicos. Porque esto no es que la lucha la tienen ustedes y nosotros no. Pastores, apóstoles, evangelistas, ministros, profetas, todos tenemos la carne luchando y todos tenemos deseos pecaminosos que van contrario a la ley del Espíritu. Todos. El viejito que no tiene dientes, que está arrugado, ese también tiene deseos. La viejita que uno dice, también tiene deseos pecaminosos. También tenemos una carne que hay que controlar. Y no la podemos regenerar al viejo hombre. El viejo hombre no puede ser salvado, no lo puedo pintar, no lo puedo maquillar. Está fuera. ¿Qué tiene que hacer el viejo hombre? ¿Qué tiene que hacer? Matarlo. Llevarlo a la cruz y matarlo. Si yo hubiera escuchado después de esa noche a mi carne no pasó nada. No pasó nada, Adriana, estás repitiendo como un loro. Mira cómo te tratan. Mira cómo te trata mira cómo te trata el otro. Y sabe, en la escuela, en el colegio, aún en la iglesia. Porque yo me propuse, dije, para que nadie se ofenda, no voy a usar pantalones. ¿Y sabe qué? Después de 8 meses me llamaron para decirme que habían recibido por revelación
que yo usaba pantalones y que me tenía que arrepentir. Y yo decía, no, es que no usé. Y sabe, cuando estaba ahí debatiendo con las profetas, con el pastor, y yo, una chica de 15 años, le estaba diciendo, no sé. De golpe el Espíritu Santo me empieza a hablar después de 8 meses de confesar la palabra y me dice, ¿me pediste conocerme? Cuanto más te humilles me vas a conocer. Baja la cabeza, pedí perdón. Y cuando bajé la cabeza dije, ok, Señor, ok. Yo sentí un amor sobrenatural que no era mío. Las profetas que me estaban diciendo, arrepiéntete, las aguas del infierno están sobre tu vida. Yo sentí amor. Y saben, uno sabe literalmente que eso no es de uno. Uno sabe que esa es obra del Espíritu Santo. Y dice, fíjese lo que dice Gálatas. ¿Cuál es la manera para que podamos vivir en la nueva naturaleza? Y saben, cada uno se tiene que hacer responsable. Diga conmigo, responsable. Responsable. Porque si yo le echo, si yo le hubiera echado la culpa a mi mamá, o le hubiera echado la culpa al pastor, o le hubiera echado la culpa a los profetas, ¿sabe qué me deja a mí? Incapaz de poder cambiar. Porque los otros son los culpables. Cuando uno llega tarde a una reunión y dice, ¿sabes qué? No vine porque no llegué, porque me cruzó el semáforo, el tráfico. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Que no voy a cambiar. Porque el semáforo tiene la culpa por esto. Ahora, si yo digo, llegué tarde, sí, es mi responsabilidad. ¿Quién puede cambiar? Yo. Cuando nos hacemos responsables, que nadie es responsable de mi actitud. Porque Jesús lo comprobó, dice, ¿quién cuando lo maldecían respondía con bendición? Lo acusaban y él encomendaba la causa al que juzga correctamente. Y si con el árbol verde hicieron eso, ¿qué esperamos nosotros en un mundo hostil? ¿Qué queremos? Por eso decimos que vivimos en la nueva naturaleza. Pero ¿sabe qué? Les puedo decir, hay hermanos de la iglesia que uno se sienta allá y otro allá porque están enojados. Y yo me pregunto, iglesia, ¿cómo puede ser? Porque pretendemos ir al cielo. Hay veces que vienen matrimonios y viven peleados. Y vos decís, yo entiendo que pueda haber pelea, pero ¿sabe qué? Existe el hablar, el perdonar, porque es eso, ser familia. Decimos que vivimos en la nueva naturaleza, pero diga, nos falta mucho. Porque si viviéramos en la nueva naturaleza, Cristo estaría tan expresado en nuestra vida, se vería tanto Cristo en nuestra vida que sería una explosión de amor, de poder, de virtud, de gracia, donde nos movamos. Pero el sistema nos contriñe y la carne es como que queremos justificarnos y nos justificamos. Y decimos, fulano me hizo esto, fulano me hizo lo otro. Y ¿saben qué? Necesitamos vivir la nueva naturaleza para entender lo que somos como familia en Cristo. Porque ser familia significa amarse, perdonarse, como Cristo nos perdonó. Dice, por eso les digo, 5:16, dejen que el Espíritu los guíe. La Reina Valera dice, andate en el Espíritu, ¿no? Andate en el Espíritu. Esta dice NTV, fíjense otras versiones, ¿no? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Porque si los guía el Espíritu Santo, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.
La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos da buenos deseos. Son deseos del Espíritu. Y si andamos en la carne, ¿qué quiere decir? Que haga ausencia de esos pensamientos del Espíritu Santo. Que no estamos dejándonos gobernar por el Espíritu Santo. Que en realidad, ¿quiénes manejamos? Nosotros. Porque tengo que entender que aún portarme bien y hacer las cosas con mi esfuerzo me lleva a pecar instantáneamente. Fíjese, hablamos con José estos días y decía, Adán y Eva tenían todo el Edén. Usted no se imagina lo que debe haber sido el Edén. Dice que el Señor bajaba a la brisa de la tarde para hablar con ellos. Había toda clase de fruto, toda cosa hermosa, pero había algo que le dijeron no podían tocar. Y eso que no podían tocar, ¿qué hicieron? Ejercieron su voluntad. Y tenemos esa misma semillita dentro nuestro. Yo les digo, no miren para allá, ¿y qué hacen? Miramos, ¿saben por qué? Porque la misma ley nos lleva a pecar. Y Dios nos liberó de esa ley. Dios nos liberó de formas, de costumbres. Pero todos. Por eso digo, pastor, ¿quiere decir algo? Yo vi que se agachó. Mientras estaba hablando Adriana, estaba pensando en algo que muchas veces lo hemos vivido, algunos de nosotros. Se llama adicción. ¿Y cómo funciona una adicción? Yo tuve mi padre, fue un hombre muy alcohólico y después fue un fumador que fumaba entre 5 y 6 paquetes por día de cigarrillo. Y le cuento esto porque en una oportunidad yo me puse a llorar, era chiquitito y me puse a llorar para que él dejara de fumar y dijo, no voy a dejar de fumar más. Al otro día me mandó al refugio a juntar los puchos que se caían porque no aguantaba de no poder estar sin fumar. A eso nos sucede con la carne. Es una adicción tan fuerte, ¿vio? Nosotros los que nos ven tan flacos, nos proponemos muchas veces no comer. Calculo que 1.000.000 de veces me propuse no comer. Pero llega un momento que uno pasa por un lugar donde es la tentación que se llama heladera. Y cuando nosotros pensamos en eso, porque todo lo que está hablando Adriana tiene que ver con nosotros, porque Dios te dio voluntad propia. Porque lo único que podemos entrar en esa bendición tan extraordinaria que es vivir en el Espíritu. Porque Pablo dice que nosotros podemos vivir en el Espíritu. Un hombre que escribió un libro hace muchos años atrás, en los años 50, el pastor Guasmaní, él habla de la liberación del Espíritu. Cómo uno puede salir de la carne y permitir que el Espíritu pueda tomar el control. Porque a veces lo que nosotros queremos lo podemos obtener solo en el Espíritu, que son los frutos del Espíritu. Usted puede tener un amor que permanece por siempre. El amor eterno está en nosotros cuando funciona
lo espiritual, porque es el único amor que perdura por siempre y para siempre. Es el amor de Cristo, es el amor de Dios, el amor eterno, el amor que no finge, el amor que no cambia. ¿Por qué al cristiano? Yo conozco muchas personas, lo he visto, llevo 55 años metido dentro de la iglesia y he visto personas cristianas arruinar su vida por no perdonar. ¿Por qué le cuesta tanto al cristiano perdonar? Porque nunca lo hace en el espíritu, siempre lo ha hecho a través de la carne. Y todo lo que usted haga en la carne tiene un socio que se llama diablo. Aunque no quiera, aunque no le guste, tiene una sociedad con él, porque dice la palabra de Dios que él peca desde el principio. Cuando nosotros mantenemos una naturaleza caída, es la misma naturaleza que mantiene el diablo. El diablo mantiene una naturaleza que está caída y que el diablo no la puede volver a obtener, solo nosotros a través de la sangre de Jesucristo, porque somos lo único que tenemos el privilegio y la bendición del cielo que podemos ser perdonados. Y otro de lo que decía Adriana, no es que Dios esté esperando que usted haga lo bueno, porque usted fue perdonado una vez y para siempre. Nuestros pecados fueron enterrados en lo profundo de la mar y nunca más Dios se va a acordar de nuestras transgresiones. Es algo que usted lo tiene que tener acá, porque el diablo te va a engañar y los demonios trabajan con eso. ¿Ve? Él enterró mis pecados en lo profundo de la mar. Yo fui una persona horrible, se lo conté una vez y no me gusta contarlo mucho porque me da mucha vergüenza la vida que tuve antes de conocer a Cristo. Pero la plena seguridad que tengo es el que la enterró. Él es el único que la enterró. Y me dio una vida para que yo hoy la pueda vivir en la bendición del Hijo. Y cuando yo vivo la bendición en el Hijo, con un solo versículo dice todo. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Y no está hablando de la vida terrenal. Porque los creyentes tenemos que aprender que para nosotros muerte no existe. Para el sistema existe. El sistema te llora, te vende el cajón, la tierrita en el cementerio y todo lo que más quiera. Pero para nosotros no. Hay una eternidad. Porque lo único que hago cuando sucede el momento es cambiar de vehículo. Y me viene un cuerpecito flaquito, lindo, bello, hermoso, precioso. Hasta ojos verdes voy a tener en ese cuerpito. Porque voy a ser semejante a mi Creador. Entonces, Cantar de los cantares, mi amado, es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabello es como el oro. Sus cabellos negros son. Dice Romanos 8, porque es interesante para vivir la nueva naturaleza entender que somos hijos. Si vos no entendés que sos hijo y que sos amado, no podés caminar en esa identidad. Y si no tenés una identidad en Cristo, eso es lo que a veces no entiendo. Cuando dicen de que tienen una relación con Dios y no hay una identidad de que sos hijo. Porque dice, ahora pues, dice el 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, conforma del Espíritu. O sea, el Señor nos hizo a su imagen, nos formó a su imagen. El diablo vino y a través de la caída nos deformó. Pero a través de Cristo dice que Él nos va transformando y podemos conformarnos, dice, ¿a qué?
al Espíritu, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y si no vivimos esa nueva naturaleza todo el tiempo y estamos escuchando al Espíritu Santo y estamos movidos por el Espíritu Santo con pensamientos que el Espíritu Santo da, trayendo, sacando los malos pensamientos, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios se cumple cuando estoy en la voluntad correcta. Entonces no es mi voluntad, no son mis caprichos, no son mis deseos, es lo que quiere Dios. Yo estoy sometida a Dios. Y es más, cuando en San Juan él dice, ya no llamaré siervos. Ay, a mí eso me parte. Porque no solamente soy su hija, soy su hijo. Él te llama primeramente siervo, pero después, él sentado a la mesa dice, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Porque el amigo, ¿qué? No sabe, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. O sea, ¿qué está hablando el Señor? Que Él tiene deseos de compartir sus sueños, sus propósitos, ¿con quién? Con sus hijos, que son sus amigos. Nadie, en toda la Biblia no hay nadie que haya ascendido de tal manera de ser siervo, esclavo, a de golpe ser hijo y sentado en la mesa del rey. En el Antiguo Testamento me habla Esther, hija de cautivos, ahí olvidada y de golpe pasa a ser reina. Dime qué quieres, reina, que te será concedido. Te llamó amigo. ¿Y saben qué? Los siervos quizás pueden obedecer, y está bien obedecer, pero los amigos, aquellos que son amigos y que consideran al Señor como su máximo amor, no solamente quieren obedecerle, sino no quieren fallarle, sino no quieren causarle dolor. No quieren fallarle a alguien que te miró con dignidad, que te sacó, te puso en la mesa y te llamó amigo. Alguien que tenía la eternidad, que tenía todo y dejó todo para darnos ese privilegio. Toda la eternidad, vamos a estar toda la eternidad descubriendo, entendiendo lo que es esa redención y lo que costó esa redención. Es como, si no vivimos en el Espíritu, estamos perdiendo la vida máxima. Nosotros los cristianos tendríamos que ser la gente más feliz de la tierra. No importa las dificultades, no importa que suba la carne, no importa que suba lo... ¿Sabe? Dios tiene control de sus hijos. Dios tiene control de sus hijos. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Jamás, jamás lo pierdes. A veces nosotros perdemos los controles, pero el Señor no los pierde. ¿No, pastor? Me quedé con un versículo. Dice, pero el Espíritu de Dios, el 9, de Romanos, lo que estaba leyendo la señora Espies.
Pero el Espíritu de Dios que vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer el Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Eso lo tendríamos que poner un cartelito. Fíjese de qué manera nosotros copiamos al mundo. Como hoy el sistema, el año pasado le dije que íbamos a tener un año muy difícil. Muy difícil. Y le digo que se va a poner peor. No va a venir algo bueno. Y eso lo tenemos que entender nosotros como hijos de Dios. Porque cuando usted mira la Biblia, a la gente Dios le fue bien cuando había sequía, le fue bien cuando había problemas económicos, porque nosotros somos al revés de todo. No sé si usted se da cuenta que tenemos que ir al revés. ¿Ve? Pero lo que pasa es que le gusta tanto el sistema que nosotros seguimos al mundo, pero nosotros vamos al revés de todo. La Biblia dice que para poder tener, usted tiene que dar. No existe eso. Dice, no, claro, no existe para el mundo. ¿Ve? Dice que nosotros nos tenemos que alegrar con todo. Cuando están las cosas bien, cuando están las cosas mal, nosotros nos tenemos que alegrar. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde Dios está apretando las clavijas en el mundo. Todo esto que hoy se está levantando, hace 3 días atrás, me gusta escuchar mucho los noticieros internacionales, no los nuestros. Alemania perdió el 20%, se devaluó. El 20%, no sé en cuántos años, Alemania devaluó. Dice, ¿qué me importa a mí Alemania? No, es que usted tiene que mirar el sistema para que le diga lo que va a suceder. Lo que pasa es que nosotros los creyentes nos gusta vivir en una burbuja y somos muy egoístas. Y llegó la hora, querida iglesia, de que tenemos que sentarnos. Cuando Jesús se sienta con los discípulos y le dice, ven esto que a ustedes les gusta tanto y que están tan contentos que vienen todos los sábados y a la reunión, esto va a ser destruido. 70 años después sucedió. No quedó piedra sobre piedra. Hoy los judíos están llorando en un poquito de piedra que le quedó de cimiento, que se llaman los muros de los lamentos. Entonces, querida iglesia, no es que esto es algo moderno y ahora estamos hablando de esto. No, es que el Espíritu de Dios está hablando a nuestro espíritu. Y acuérdese que Dios no se comunica ni con el alma ni con la carne. Se lo vuelvo a repetir, no se comunica ni con la mente, ni con la carne, ni con nuestros sentimientos. Solo lo hace a través de su espíritu, porque Dios es espíritu. Y Pablo lo repite en varios lugares. El que es espiritual entiende las cosas espirituales, no es que está hablando, porque a veces nosotros creemos que el espiritual es el que habla en lengua, es el que va a la iglesia. No está hablando de eso. Está de comunicación con el cielo. Es una comunicación con la eternidad. Porque usted es un ser eterno. Usted no recibe la eternidad, usted la eternidad la tiene. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la eternidad está dentro de nosotros. Hemos llorado muchas veces por los muertos porque no entendemos bien lo que dice la Escritura. Porque cuando usted profundiza la Escritura, se da cuenta que nosotros pasamos simplemente por un proceso.
Es la gente que te va a recordar. Usted va a un lugar donde no hay tiempo ni espacio. ¿Usted se cree que ellos están cansados de esperar? No, llevan un segundo en el cielo. Nosotros sabemos porque necesitamos tiempo y espacio. Por eso miramos la hora, por eso estamos apurados, por eso veo que hay personas hasta que se enojan si no comen a la 1. Yo tengo mi suegra que come a las 12:01. Porque nosotros hemos formado tiempo, horas, momentos. Cuando usted aprende a vivir, mire, yo he viajado por muchos lugares y hemos tenido, me acuerdo cuando fuimos a China, yo a mi señora le decía buen día y ella me decía buenas noches, porque había 12 horas de diferencia. Entonces, cuando nosotros entramos, este es un tiempo donde creo que el Espíritu de Dios, con misericordia, con amor, nos está hablando a nuestro ser, a nuestra vida, para que nosotros podamos entender que hay un plan de Dios. Dios tiene un plan con usted, Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un plan no con las cosas materiales. Hemos vivido demasiado para lo material, iglesia. Hemos vivido demasiado para lo material. Y acuérdese que Dios no te va a dejar sin comer. Dios no te va a dejar porque tiene una promesa. No he visto justo desamparado, ni aún su descendencia que mendigue pan. Yo creo que esto que está pasando, los cristianos van a comenzar a comprender que no necesitan de un ministro de Economía ni de un presidente, sino que hay un rey soberano que gobierna no el planeta, sino el universo. Dice Romanos 8, un versículo que conocemos de memoria. Romanos 8, 28. Y sabemos, porque esta parte la sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué más dice? Esto es a los que conforme de su propósito son llamados. O sea, aquellos que están formando y están viviendo en el Espíritu de acuerdo al llamado eterno que tienen. Entonces, esas cosas todo les ayuda bien. ¿Por qué? Porque todo va, y no es que me ayuda a mí, a mis planes personales. Es el plan de Él. Porque es como decir, todas las cosas ayudan para bien, sí, y es para mí. No. Porque de entrada Él me dice que si quiero seguirlo, debo negarme a mí misma, tomar su cruz y seguirlo. Quiere decir que al negarme a mí misma no son mis planes, no son mis sueños, no son mis derechos. Cuando yo lo sigo a Él, renuncio a mis derechos. ¿Sí? Renunciamos a nuestros derechos. Y cuando Él habla, todas las cosas ayudan a bien, es bien, pero a su propósito, a su plan, a lo que Él tiene diseñado para mí, no mis planes. Porque a veces metemos toda la espiritualidad en nuestra carne y no va. Es como que queremos esa espiritualidad y lo hacemos y es triste a veces, es triste. Es triste porque la palabra no cambia, hay que amar la palabra, pero Dios no está sujeto a las interpretaciones nuestras. Y a veces la interpretamos de acuerdo a nuestra naturaleza caída y no tenemos revelación de lo que Dios quiere. Y este es un tiempo de revelación. Él dice que se nos ha dado los misterios del reino. Él nos llama amigos, y si Él nos da misterios, significa que es ¿para qué? Para descubrirlos.
Cuando dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a preparar, ¿usted qué cree? ¿Qué es? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está para recordarnos, para ubicarnos y para enseñarnos? ¿Qué? Porque muchos dicen, el Espíritu Santo está para mostrarnos lo que va a venir ahora en el mundo. El mundano sabe. El que está afuera sabe que el mundo está colapsando. Vayan los de Greenpeace, están hablando de que no va a haber agua en tal año, lo escuchaba el otro día. Que los recursos se agotan. Por eso están buscando lugares a donde se puede ir a vivir, porque esto colapsa. El de afuera sabe. No estamos para investigar las cosas del mundo. Los misterios del reino son las cosas del Espíritu, las riquezas de Cristo, inagotables que tenemos que descubrir. Fascinarnos con su belleza, fascinarnos con el misterio de su persona. Eso es. El Espíritu Santo nunca va a revelar algo en mi carne. Él, al contrario, Él tiene una función: revelar la vida de Cristo. Revelar la vida de Cristo. Y cuando Él revela, nosotros estamos extasiados, porque no hay persona más linda, no hay persona más hermosa, no hay persona más confrontativa, no hay persona más dulce que la persona de Jesús. Tiene que haber, Él está preparando, el Padre está preparando una novia que ame a su Hijo. Y el Espíritu Santo tiene esa tarea. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Que no perdamos el tiempo por deleites o por deseos o por andar en nuestra carne, sino que podamos cumplir el propósito de Dios y que seamos amigos dignos del lugar que nos dieron. Que seamos amigos dignos de que nos dio lugar en su mesa. He aquí, yo vengo pronto, dice. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Y dice, en la mayoría de las iglesias, cuando la falta de amor era al principio, dice, tengo una cosa contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Vuelve al primer amor, arrepiéntete de donde has caído. Y tiene que haber un deseo profundo por agradar a Dios, por vivir, para poder ser hijos. Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es la manifestación? Que hablemos en lengua, no, el amor. ¿Sabe que hay una chica católica en Santa Fe que Dios está usando? La hermana Leda. Y la gente hace cola porque la hermana abraza. Dice, yo no sé, pero me abraza y siento y llora la gente, llora con presencia de Dios. Y dice, y habla en arameo y habla en griego. Y le preguntaron a ella y dice, es don del Espíritu Santo, es seca. Don del Espíritu Santo. Ellos me dicen sacerdotisa, pero es la gracia de Dios. Y va cambiando de lugar para que la gente no la siga a ella. Y todos, yo digo, ¿qué pasa? ¿Está Dios despertando? Porque dice, si no hablamos nosotros, las piedras hablarán. Entonces, yo no quiero quedarme afuera. ¿Se acuerda cuando Dios me llevó en espíritu, que dejó toda una iglesia hermosa, con una excelencia, unos músicos, una riqueza, una cosa? Y yo dije, Dios, acá te vas a quedar. Y me dijo, acá no hay nadie que ya me busca. Y fue fuerte. Yo quería quedarme. La alabanza parecía perfecta. Un sonido era angelical. Y él pasó de largo. Y me metió así en la oscuridad donde había un brujo. Un brujo. Y de golpe me sentó en el brujo, al lado del brujo, y me dijo, dale el pan de mi amor. Fíjate su espíritu. Y vi en su espíritu el hambre. Y yo hice esto, saqué un pan y se lo di. Y al momento que él empezó a comer desesperado, la habitación se llenó de luz.
¿No será que Dios está buscando brujos por otro lado porque no puede encontrarnos a nosotros que estamos ocupados? Pues esa es mi oración. No nos pases de largo. Señor, acá estoy, quiero hacer tu voluntad, quiero escucharte, quiero cumplir tu propósito, quiero ser parte de tu plan, quiero ser parte de tu diseño, quiero ser lo que soñaste. No son mis sueños, no son mis deseos, es lo que querés vos. Es un tiempo precioso, iglesia, un tiempo precioso para vivir esta vida abundante, para vivirla. Y algunos van a tener que ordenar su vida, cosas que tienen que ordenar, que ustedes saben que están mal. Cuando a través de discipulado tratamos de corregir y de amar, ¿saben? Muchas veces se enojan y no pueden entender que la función del discipulador es llevarte esa vida espiritual que pueda crecer. No es alimentar tu carne, no es sosegar tu carne, es que seas corregido. Y muchas veces, hablar, poder pedir perdón, se toma como una ofensa, como, ay, ¿qué se tiene que meter? Y no, es para que la vida de Cristo sea formada en tu vida. ¿Cuesta discipular? ¿Qué discípulo puede venir acá que la corrección le hizo bien? Un discípulo, cualquiera. A ver si hay algún discípulo. Un discípulo, ¿eh? A mí me hizo bien. Adri me corrigió en que yo di más de mí que dar lo que Dios estaba haciendo. Ponía de mí y no ponía de lo del Señor. Me corrigió en cómo tenía que actuar, cómo tenía que actuar como líder, ¿sí? Y me di cuenta que me estaba equivocando. Y me hizo mucho bien porque me replanteé y busqué y pedí perdón. Señor, tenés razón. Un simple hecho, ¿lo puedo contar, Adri? Lo de la reunión. Hace unos fines de semana atrás, nosotros teníamos un viaje con Darío y no estaba. Y ese día nadie anunció el campamento de mujeres. Y Adri me dice, Marce, nadie anunció el campamento de mujeres, sos la líder. Y yo dije, uy, me olvidé. Dice, ¿no dejaste a nadie? ¿No te diste cuenta? ¿No viste? Me olvidé. Pero era mi responsabilidad como líder. Tenía que decirle a alguna de mis compañeras, por favor, alguien que lo anuncie. Porque todo el resto está esperando. Y era mi responsabilidad. Así que bueno, le pedí perdón a Adri, pedí perdón a mis compañeros y les pido perdón a ustedes. Porque ese día yo me fijé más en lo que tenía que era descansar y me olvidé. Pero cuando tenemos en las cosas del Señor, estamos comprometidos y estamos metidos, tenemos que estar atentos. Esa fue mi lección. Y doy gracias. Cuando uno se pone a servir al Señor, a veces se toma a la ligera, pero si vos trabajás y sos un fiel empleado afuera y trabajás y tenés que cumplir obligaciones, servir al Señor es mucho más porque estás sirviendo al Rey de Reyes. Y dice que aún un vaso de agua que des en su nombre, Él no va a dejar de tener recompensa. Entonces, es un privilegio, es una honra servir al Señor. Entonces, cuando alguien no es responsable, me duele porque tenemos que ser responsables y comprometidos con el privilegio que nos dieron. Somos amigos del Señor, pero también nos encanta servirle.
nos encanta servirle. No hay nada mejor que servirle, ¿sí? Los amo, pastor. Qué cosa linda dijo el Señor cuando continuamente Él decía, empezó a los 12 años diciendo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. En otra oportunidad el Señor dice, todo lo que oí de mi Padre, todo lo que vi hacer a mi Padre, eso yo hago. En otra oportunidad Él le dice a los discípulos, todo lo que el Padre me encomendó es lo que estoy haciendo. Terminamos con esto, querida iglesia. Nosotros no caminamos con Cristo, nosotros estamos en Cristo. Esa es la diferencia. Cristo está en nosotros. Y cuando Cristo se manifiesta, lo que dijo Adriana, nosotros tenemos que estar enamorados todos los días de Cristo. No lo hemos querido al Señor por nuestras necesidades. Nosotros nos hemos acostumbrado que vamos a la iglesia para que nos sane, para que nos libere, para que nos prospere, para que nos dé. Hemos ido a Dios siempre para algo. Y acuérdese que Él tiene un plan. Primera de Corintios capítulo 2, léaselo todo completo. Tiene un plan. Y dentro de ese plan estamos nosotros. Dice que no quiso hacerlo en el antiguo pacto, sino que este plan lo quiso revelar en el nuevo pacto. Y a los profetas, a los hombres antiguos, le mostró una sombra. Pero a nosotros estamos viendo la imagen. ¿Usted sabe cuál es la definición más clara de una imagen de televisión? Es 4K. Lo que usted ve en su casa es HD. Esa es la imagen más perfecta que hay. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Te la está dando en 4K. Para que pueda ver lo maravilloso y lo extraordinario que es el amor de Dios. Y sabe lo que me afecta a mí es que somos parte, que no nos quiere dejar afuera, que quiere que nosotros tengamos parte en esto y entremos en este tiempo a hacer lo bueno, Romanos 12:2, lo agradable y lo perfecto. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Porque tu palabra es viva, es poderosa, es eficaz. Y hemos compartido, Señor, lo que tú pusiste en lo profundo de nuestro ser. Y cada uno es responsable. Porque tu palabra aún dice que el que tenga oído para oír, oiga. Y eres tan maravilloso sobre nosotros. Eres tan perfecto sobre nuestra vida que no hay palabra para decirte gracias, Espíritu Santo. Gracias por esa verdad. Gracias por ese amor tan grande y tan maravilloso. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Den una ofrenda de aplauso a la palabra de Dios.